Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Nerea, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el directo. Bueno, pues vamos a ver en la segunda vuelta, que es un poco lo que estaba comentando. Lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta, pues es volver a ver estos 5 temas, machacarlos bien y cuantas más vueltas podamos darle, mejor. Y las últimas clases ya, antes del examen, pues trataremos de hacer resúmenes o cosas, o juntar preguntas de test, o juntar preguntas de desarrollo, para que os podáis dar una vuelta rápida a los contenidos. Bueno, pues sin más, el tema 1 nos habla del origen del derecho y un apunte sobre la evolución histórica. Y bueno, nos habla muy por encima, os dice un esbozo, sobre Roma en la historia del mundo y la cantidad, 23 siglos, que son la parte de la historia de la humanidad en la que suele hablarse que está el mundo romano. Y bueno, esos 5 milenios de historia de Roma, pues es una realidad política. Y bueno, es en conjunto unos 1300 años en que la historia de Roma, pues las últimas centurias, pues ya se absorbe en la historia y bueno, pues, no dice mucho más, ¿no? En general, lo que nos dice Virgilio es que Romano, tú regirás a los pueblos, tus artes serán generar hábitos de paz a las naciones, perdonar a los vencidos y domar a las fuerzas por la fuerza a los soberbios. Pues bueno, la historia romana pues forma parte de la historia de la Europa occidental que se van creando naciones fruto de la desintegración del imperio y pues bueno, pero no siguen, pero siguen ligados, ¿no?, a ese imperio romano. Y bueno, pues hay una presencia histórica, una continuidad también a través del Imperio de Oriente, con la capital en Constantinopla. Y bueno, la historia del hombre en su tierra se confunde con más de 2300 años con la Roma al fundirse la civilización en el crisol romano. Bueno, pues eso, más o menos. Roma, pueblo capital en la historia de la humanidad, transmite muchas de las realidades a nuestros días. ¿Por qué tenemos esa herencia romana? Pues sobre todo por el latín, porque es el origen de nuestras lenguas romances, los conocimientos y descubrimientos en la agricultura, el arado, la ingeniería civil, militar, la arquitectura, el calendario, su sistema numérico, las vías de comunicación, el abastecimiento del agua, el control del ciclo del agua, súper importante para la creación de las ciudades, ¿no? El arte de la guerra, la organización del territorio, pero sobre todo, y lo que más nos ha llegado, o por lo menos nos influye a nosotros, ¿no?, son el derecho y la romanización. Esos son los dos grandes legados del mundo romano. Junto con el latín, claro. O sea, en la parte jurídica estaría pues el derecho y la romanización. Se entiende por romanización, pues todo, ¿no? El latín, la cultura y todo. Hay 3 pilares de la civilización que vamos a ver, ¿vale? Al principio era Grecia, pues sí, vamos a ver un poco que los 3 pilares de la civilización occidental son la filosofía griega, la religión o el pensamiento judeocristiano y el derecho romano. Pues esos son los 3 pilares de la civilización, ¿no?, por lo menos de la europea. Quien enuncia de forma explícita esta trilogía, pues es un poeta. Al preguntarle ¿qué es Europa? Pues Atenas, Roma y Jerusalén. Pues como si las 3 patas pues situadas en ciudades, ¿no? Esto es lo que hace, lo que hemos hablado. Estas son las 3 patas y estos serían las ciudades que representan un poco la filosofía griega, Atenas, el derecho romano, Roma y Jerusalén, pues ese pensamiento judío-cristiano. Pues bueno, también hay otro autor que se llama Sánchez Durá, nos dice el libro, en que nos dice que Atenas, el placer del conocimiento, la argumentación racional, la idea del hombre como medida de todas las cosas, Roma como el poder estatal, organizado, el derecho, el estatus del ciudadano, y Jerusalén
como la moral objetiva y la justicia universal. Pues bueno, aquí veis un poco las características mínimas de que concentran o resumen, sistematizan estas tres ideas, ¿no? Pues Atenas, el conocimiento, la razón, la idea del hombre, como medida de todas las cosas, Roma, el poder estatal, organizado, y Jerusalén, pues bueno, la moral subjetiva y la justicia universal. Pues bueno, cosas que alguna cosa puede caer en test, ¿no? Yo esto sí que lo veo que alguna pregunta de test podría salir de aquí. Pues bien, ¿por qué el principio de la Grecia? Pues bueno, porque es la cuna de nuestra civilización, la Atenas clásica, por la filosofía. Seguimos siendo herederos de la filosofía griega, esos esquemas racionales, la argumentación, el respeto por la libertad, el valor de la democracia, los cánones estéticos, el cuidado por la educación, pues todo procede de la cultura helénica. ¿Veis? Aquí tenemos Platón, Aristóteles. Leyendo a Platón, los diálogos de Platón, conocimos a su maestro Sócrates, que no dejó nada escrito, sino que están los diálogos de Platón en los que aparece Sócrates. De sus enseñanzas, pues nos legó al discípulo de Platón, que fue Aristóteles, y con ellos iniciamos, en la curiosidad como premisa del saber, nos preguntamos sobre los principales interrogantes del ser humano, la reflexión interrogativa sobre sus últimas causas. Pues sí, Aristóteles, como hemos visto más adelante en otros temas, pues estudiaba sobre todo la finalidad de las cosas, ¿no? No obstante, Grecia no se hubiera proyectado al futuro sin la asunción de buena parte de los principios y valores por el mundo romano. Es decir, Roma coge una serie de principios y valores de la filosofía griega y, pues bueno, constituye su propia identidad. Sí, Roma constituye su propia identidad, no solo con los elementos genuinos, sino a través de la asimilación de los que absorbe de Grecia, claro. La Civitas incorpora, o sea, las ciudades incorporan con naturalidad los componentes foráneos. Roma se deja conquistar por la Hélade para irradiar la cultura. Bueno, como subraya el poeta Horacio, Grecia, cautiva por Roma, cautiva a su fiero vencedor, llevó las artes al agreste Lacio, apostilla Lampoe. La gloria es eso, fue Grecia la grandeza, eso fue Roma. Bueno, cosas que nos pone el libro. Es probable que el pensamiento filosófico griego fuese objeto de conocimiento como expresión de la cultura de los juristas. Pues por supuesto que sí, claro. Si Platón, Aristóteles nos hablan del Estado, nos hablan de la democracia, bueno, y de todas las cuestiones relativas al Estado, de que el hombre tiene que vivir, puede vivir o debe vivir en el Estado para desarrollarse, bueno, pues de muchas cosas que se estudian en la filosofía griega, claro. Bueno, en ocasiones, siendo el método que se aprecian, pues bueno, hay que estudiar ciertas instituciones si se quiere partir y entender el derecho. Y es que la filosofía, como saber totalizador, es la base que sustenta las demás parcelas del conocimiento. Y el lenguaje es el vehículo de su manifestación. De hecho, el propio Aristóteles nos dice que Dios ha dado al hombre el lenguaje para poder comunicarse, y donde mejor puede comunicarse es en la polis, ¿no? En la ciudad-estado, ¿no? Por eso el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Por qué el hombre es un ser social por naturaleza? Pues porque posee el habla, que es el vehículo a través del cual pues, se puede desarrollar y pues cumplir su finalidad, pues que es la felicidad, y el medio es la virtud, el saber, ¿no? El saber, el conocimiento. Así un poco resumido. Bueno, todo jurista debe asimismo poseer una sólida formación lingüística, porque el lenguaje pues, es el cauce para representar los distintos significados, saber qué significado es ambiguo, cuál no. Entonces, la lingüística es importante.
el pensamiento judio-cristiano. Por lo que se refiere al cristianismo, pues Hegel afirma que es una de las principales raíces de la cultura europea, superando la antigüedad grecolatina, la concepción de la libertad subjetiva. Bueno, la doctrina cristiana era este derecho que convierte el principio universal en la nueva forma del mundo. El cristianismo es religión para los creyentes y pensamiento para los no creyentes. Aquí, proporciona un código moral personal y unas reglas éticas de convivencia social que influyen en la valoración de lo bueno, honesto y recto. Claro, en el derecho vamos a ver que en muchas ocasiones nos va a decir de forma ambigua qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo bueno. Pues bueno, el bien y el mal en todas las sociedades pues está regido ¿por qué? Pues por la cultura, por un código personal, moral, incluso religioso. De hecho, pues los 10 mandamientos fueron una de las primeras reglas que pues bueno, que existieron y que hicieron suyas los cristianos, claro. Para valorar una conducta, pues hay que saber si esa conducta pues es buena, es recta, es solidaria, el perdón, la paz, pues todos estos vienen influenciados por el mensaje del cristianismo, que fue fuente de inspiración en muchas obras, en obras literarias, durante más de 15 siglos. George Steiner a veces se declara agnóstico, otros escéptico, las más ateo por la gracia de Dios, dice que la idea de Europa está entretejida por las doctrinas y con la historia del cristianismo, cliente, nuestro arte, partitura musical y literal, el pensamiento filosófico están saturadas de valores y referencias cristianas. Pues bueno, pues un autor que nos habla de esto, ¿no? De esas influencias del cristianismo. Roma, a la luz del derecho, pues bueno, en el perdonar, al origen de aquel donde brota, si retornamos sobre la historia y río arriba, llegamos al origen donde brota el caudaloso río, arriba al océano legislativo, comprobamos que el derecho nace en Roma y vamos, que en definitiva es una invención romana. Son tantos los juristas que lo han afirmado a lo largo de la historia que es imposible mencionar todos. Bueno, pues muy bien. ¿Qué hay antes del derecho romano? Pues la prehistoria del derecho. No existe una experiencia completa de conceptos y categorías como la que hoy conocemos en Roma. Se inicia, pues, con Roma la historia de la ciencia del derecho. Bueno, pues esto puede ser una pregunta de test. Pues sí, perfectamente, pues lo he puesto en rojo. El conjunto de disposiciones normativas de los imperios, pueblos, o sea, ¿qué constituyen esa prehistoria? Pues hay textos legislativos pues relevantes. ¿Cómo qué? Pues como el Código de Hammurabi, que lo tenéis aquí, donde Shammah entrega las reglas a las leyes a Hammurabi. El dios Sama directamente le entrega a Hammurabi. También tenemos los textos, las leyes de Solón, de los 7 sabios, uno de los 7 sabios. Solo pueden encontrarse rudimentos, atisbos de una cultura jurídica de repercusión y menos proyección, entendida como mantenimiento de este proceso evolutivo, es manifiestamente escasa. Bueno, pues en otras ediciones del libro hablamos del ojo por ojo, el diente por diente, pues todas estas cosas, ¿no? Que nos hablaban de esa prehistoria del derecho. Los moldes romanos de organización jurídica y política del individuo son imperecederos. Así su derecho privado, el derecho privado, dentro del derecho romano, tenemos derecho privado y tenemos derecho público. Pues bien, esta distinción tan importante que vemos en otros temas, ya nos la hacen aquí, ¿vale? Derecho privado es pues, el regulador de un cúmulo de circunstancias sociales, familiares, patrimoniales, civiles, podemos decir, del individuo en su relación con otros miembros de la comunidad. Importante, esto es importante, ¿eh? Esta distinción que ya se hacía en el derecho romano. El derecho público, ¿qué es lo que hace? Pues establece los distintos órganos de ejercicio del poder político y que regulan las relaciones
del individuo con los entes públicos, ¿vale? Todos los días se crea derecho, pero también todos los días, pues legalistas, o más que legisladores, leguleyos, más que juristas. ¿De qué nos está diciendo el libro? Bueno, está diciendo que el legislador, el que hablamos los juristas y los académicos, como el legislador, no es más que el político que hemos votado y que en el Parlamento elabora las leyes. Y por eso el autor del libro los critica. Estos legisladores y leguleyos el que no sabe de leyes. Y muchas veces ocurre así, porque fijaros, la reforma de la ley del sí en sí, del sí es sí, lo que eso ha supuesto, pues que ahora se ha puesto en vigor y se han revocado o se han rebajado las penas a muchos, pues bueno, a muchos penados, ¿no? Con cierto estupor de la clase política, cuando evidentemente cuando es una ley mala, mal se aplica y malas consecuencias tiene. Bueno, estas ilusiones, estos juristas creen haber hallado ilusorias novedades desde hace 20 siglos. Ya los jurisconsultos romanos descubrieron desde hace 9 los maestros glosadores, comentaristas, transmitieron, llegando hoy incólumes hasta una medida nada desdeñable. Bueno, pues que desde hace 20 siglos ya se veía trabajando en textos legales. Entonces, estos leguleyos, estos legisladores políticos actuales, pues tampoco han descubierto nada nuevo. Viene a decir. La primera recepción del derecho romano, pues bueno, el derecho romano causa el nacimiento de la universidad, nos dice el libro. Tampoco sabemos muy bien a qué viene un poco esto, simplemente a que lo sepáis, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Pues que se descubre un texto, que es el Corpus Juris Civilis, que está dividido en varios tomos. Uno de los tomos es el Digesto de Justiniano y comienza a difundirse copias a través de centenares de manuscritos llamados Vulgata, que son copias del Digesto, Vulgata. El señor Irnenio, el primer maestro glosador, aquí lo tenéis en un cuadro, comienza pues lo que se denomina la segunda vida del derecho romano o lo que se quieren contar, la recepción del derecho romano en Occidente. Hombre, obviamente Occidente fue su cuna, pero vamos, vuelve a ser de nuevo recibido por ese trabajo de los glosadores de tratar de explicarlo de nuevo y actualizarlo pues bueno, a 1080. Esta expresión es la más utilizada, formulada por Federico Carlos von Savigny, esta de recepción del derecho romano, esta es la de Savigny, en sus múltiples estudios sobre derecho medieval. Pues bueno, ¿qué nos dice? Pues que en Bolonia se denomina la lucerna del derecho, y bueno, pues esto da origen a la universidad. Tampoco os quiero liar mucho aquí, simplemente pues que esto da origen a la universidad. El estudio del digesto de esta parte del Corpus Juris pues da lugar a una especialización en derecho. Por eso el Irnerio funda un stadium en el 1089, siendo el origen de la Universidad de Bolonia. Bueno, pues que pues todo esto pues aquí dicen que los rectores se sienten unidos por un juramento de pertenencia con el objeto de la docencia, pues investiga el digesto, que es el mayor tesoro jurídico de la historia de la ciencia. Si puede afirmarse que la universidad nace para estudiar exclusivamente el derecho romano y constituye al menos la Universidad de Bolonia. Y hay que esperar hasta el siglo XIV para que los textos romanos incorporen otras artes, otros estudios, como la filosofía, la astronomía, la lógica, y los estudios comienzan en la Catedral de Notre Dame, París, y surge la Universidad de la Sorbona. Pues bueno, otros más datos, ¿no? Y pues nada, más datos sobre la universidad. Bueno, al final vamos a llegar a las glosas, los maestros glosadores. ¿Qué es lo que hacen los glosadores? Pues los glosadores hacen comentarios, cogen el texto, un texto largo, y hacen una glosa, hacen un comentario, ¿vale? Y lo que hacen es un comentario al margen, aquí lo tenéis, y un poco más ampliado, y esto es esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad?
Son comentarios que se insertan en el margen de los códigos y, pues, es una finalidad explicatoria. No quieren interpretarlo, el texto, y hacerlo nuevo, sino que simplemente se dedican a explicarlo bien. ¿Qué pasa? Pues que te dije, ¿para qué? Pues para que el digesto puede ser invocado como derecho supletorio, aplicable, y estas glosas suelen ser breves y se solían insertarse de forma interlineal en el texto también. Bueno, los glosadores fueron capaces de formular reglas, además, para resumir, para tratar de resumir, pues formulaban reglas, determinados brocardos. ¿Qué son los brocardos? Pues los pequeños latinajos, como, pues, a ver, como nullum pena sine reo, no hay pena sin reo, non bis in idem, no se puede hacer dos veces, no se puede aplicar dos veces lo mismo, o no se puede aplicar dos veces, no se puede penar dos veces lo mismo, muchas formas de interpretarlo, ¿no? Pero van creando esos pequeños latinajos. Ahora bien, el conjunto de glosas sobre el conjunto del digesto son las llamadas sumas. El conjunto de las glosas sobre el conjunto del digesto se llaman sumas. Vale, tenemos dos conceptos, glosas y sumas, ¿vale? Glosas son estos apuntes al ladito de los textos o interlineados, y sumas el conjunto de las glosas, ¿vale? Bueno, supervivencia del derecho romano. Después del derecho romano, del siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, suele hablarse de la supervivencia. Con este término se hace alusión al tiempo que media entre la aparición de la escuela de glosadores y la conclusión de las labores de los procesos codificadores europeos. Vamos a ver. Entonces tenemos como tres partes. La prehistoria, la historia y la supervivencia del derecho romano. Fijaros que tenemos como tres partes. Prehistoria, historia y supervivencia. Prehistoria, pues, antes del derecho romano. Historia, derecho romano. Supervivencia, pues esta supervivencia pues será en el tiempo desde los glosadores hasta que se codifican en los nuevos códigos del derecho. Vamos a verlos. ¿Qué pasa? Pues el derecho romano fue un derecho construido caso a caso, modelo a modelo, y donde se va recogiendo. Pues en España, la historia del derecho español, pues destaca esta recepción en las leyes de partida del rey Alfonso XII. Aquí tenéis, lo tenéis aquí, las leyes de partida de Alfonso X el Sabio. Pregunta de test. Antigua, pero acá. Este influjo de las partidas, pues también pues tiene en toda la península, también algo en Portugal. ¿Por qué? Pues porque también tuvo influencia en Portugal, y también se recogieron estas, la traducción de las mismas, pues se recogió en Portugal, algunas llamadas ordenanzas alfonsinas, de mediados del siglo XV, que se describen gran parte de las partidas, ¿vale? ¿Qué más? Los fragmentos jurisprudenciales recogidos en la compilación de Justiniano denominada Corpus Juris Civilis, que son ya todos los tomos que contienen, pues, el digesto, las instituciones, las novelas, son distintos tomos, ¿vale? El próximo día traeré uno de los tomos que tengo yo. A partir de la edición de Dionisio de Godofredo, en 1533, en Ginebra se aplican ante los tribunales de Europa continental hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Que es que estamos en el siglo XXI. Ella puede predicarse incluso en el ámbito del derecho inglés, también, en el escocés. La adopción del derecho romano no fue el resultado de un acto legislativo, sino que fue el pueblo el que, pues bueno, un movimiento intelectual de juristas, porque los abogados también en el derecho inglés utilizaban algunos términos en latín. Entonces, claro, pues también algo se quedó también por ahí. Además, bueno, fijaros que la compilación de Justiniano denominada Corpus Juris Civilis se descubre de nuevo en esta compilación por Dionisio de Godofredo en 1583.
¿vale? Recordar que esta compilación, su datación real es del 527 al 560. Bueno, esto es la fecha de nacimiento y muerte de Justiniano, ¿vale? Bueno, la cuestión es que penetra a lo largo de los siglos en el cuerpo social. Desde Grecia existe la creación de autor, se ha introducido en el acervo social y, pues bueno, pues este conocimiento común del derecho romano pues llega a fundirse con el saber popular también, no solamente en los juristas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay vigencia temporal del derecho romano, pues que la aportación es inigualable de Roma a la creación del derecho. Muy bien. Como por ejemplo, ¿en qué? Pues bueno, tenemos en la actualidad una serie de categorías jurídicas, como ejemplo, que tenemos aquí todo este listado, que ¿qué es lo que hace? Pues que son directamente las mismas que en derecho romano. La hipoteca, la superficie, la compraventa, los vicios ocultos, una serie de cuestiones que son exactamente las mismas que en derecho romano. No han cambiado nada. Los prudentes romanos, en especial con la labor creadora de la época clásica, pues bueno, hasta tal punto es igual que el Código Civil, pues cuando habla del usufructo, dice: el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Vale, ¿y qué dice el Corpus Juris Civilis sobre el usufructo? Usufructus es ius alienus rebus sustandi y fruendi salvarem sustancia. Lo mismo. De hecho, esto se considera ahora un brocardo, un latinajo, ¿no? Un conjunto de palabras en latín que hacen alusión a una categoría jurídica, o un resumen, pequeño resumen de ello, ¿no? Bueno, ¿qué es muy importante? Al fin y al cabo, pues la consideración de lo que es lo público, lo que pertenece al pueblo. Pues bueno, hay constituciones que aparecen también en otra parte del Corpus Juris Civili, son las constituciones también, que se incorporan, donde aparecen el dominio público, la parte del derecho público, ¿no? La contratación, la jurisdicción administrativa, la cuestión sobre aguas, vías, los tributos, pues todo eso también aparece. Y por último tenemos lo más importante, que yo creo que esto es lo más importante del tema. Es la primera vez que vamos a hablar en esta parte del temario de los sistemas abiertos y cerrados. Pues bien, vamos a distinguir estas dos categorías rápidamente. La principal bipartición son sistemas abiertos y sistemas cerrados. Common Law y Civil Law, que constituyen dos espléndidas experiencias de la historia del derecho. Common Law consolida sobre todo en el mundo, no consistente en una traducción. Su traducción más o menos sería el derecho común, el common law. El apelativo del common law se remonta a la normanda Britania del siglo XI, debido a que había un conjunto disperso de costumbres, se impone un orden jurídico común, una ley común, ¿vale? De aplicación a todos los tribunales del nuevo reino, sin una justificación histórica, mitológica, que no responde después a su posterior realidad, ¿no? En definitiva, el common law representa un sistema abierto, y esto probablemente será la diapositiva más importante que tenéis que estudiar de este tema. El common law representa el sistema abierto, en el que el derecho no se encuentra encerrado en códigos, sino que es un derecho jurisprudencial, en continua transformación, a través de los pronunciamientos que dictan los jueces y los tribunales. Esto fue pregunta del 2022. El common law es un sistema abierto en el derecho. No se encuentra encerrado en códigos, sino que es un derecho jurisprudencial, en continua transformación, a través de pronunciamientos que dictan los jueces y tribunales, ¿vale? Inspirado en principios de equidad, equity. Como es sabido, el sistema abierto, por autonomasia, el origen de todos, pues es el británico, basado en el uso del case law, del método del caso, ¿vale? Del antecedente, del precedente, del caso, ¿vale?
por extensión llega al sistema norteamericano. Estas dos realidades son de influencia en todos los ámbitos jurídicos y, pues bueno, y los miembros de la Commonwealth, los países ligados al Reino Unido, como son Australia, Canadá, la India, pues también tienen esta categoría genérica que denominan Civil Law, sistema que se encuentra donde están estos ordenamientos jurídicos. Pues bueno, que se añadirían en su inicial independencia a los Estados de América. Bueno, del sistema europeo, de Europa continental, pues también van, que están pues, los estados de América y América, influidos por España y por Portugal. Pues bueno, ahí estarían los de los sistemas cerrados, los codificados. ¿Qué son sistemas cerrados? Pues aquellos en que su derecho se conoce por unos textos escritos. ¿Por qué? ¿Qué de bueno tiene un sistema cerrado? Pues que los particulares pueden invocar para fundamentar su pretensión, su defensa, su demanda ante los tribunales, pues que está en un texto, una ley, un texto cerrado, escrito, un derecho que está en un sistema cerrado, en un texto, escrito en un texto, codificado. ¿Los particulares lo pueden invocar? Sí. Ello tiene una importancia decisiva, porque eso significa que hay seguridad jurídica. Tanto el que acusa como el que defiende, todos saben a qué atenerse, a lo que está escrito. Eso da seguridad jurídica, pues el tribunal juzgador está obligado a resolver las controversias que se le someten a su jurisdicción aplicando un preexistente derecho objetivo. ¿Qué es lo contrario de un preexistente derecho objetivo que tenemos en el Common Law? Pues en el Common Law, en el sistema abierto, lo que tenemos es un precedente, ¿vale? No tan objetivo. Sin embargo, en el sistema cerrado, en el continental europeo, a excepción del británico, pues tenemos ese derecho cerrado. Ese derecho con un preexistente derecho objetivo que conocen las partes. Es conocido, por eso da seguridad jurídica. Pero ojo, este sistema abierto y el sistema cerrado, ¿tienen algo en común? Sí. Vamos a ver en otro tema que tienen algo en común. Esto no está en esta parte del libro, pero está en otro tema y hay que hablarlo ahora, desde ya. Tenéis que saber que, claro, el derecho no escrito se denomina consuetudinario, que viene de costumbres prácticas, de creencias aceptadas como normas obligatorias, la costumbre. Esta forma de expresarse, el derecho, el de costumbre, está en los dos sistemas jurídicos, tanto en el continental cerrado como en el sistema abierto, el de Common Law. Esto fue pregunta de test en 2022, que está más en otros temas, ¿vale? Pero hay que hablarlo ya. Hay que saber diferenciar ya sistema abierto, sistema cerrado y qué tienen en común. Tienen en común la costumbre, las prácticas, las creencias aceptadas como obligatorias para todos. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado al tema 1 con este repaso del tema 1 y nos vemos en el siguiente vídeo y donde veremos pues el resumen del tema 2 y continuaremos con esta segunda vuelta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.